35 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos a charlar con Alexandra Morales, ella es politóloga, para analizar un poco más lo que ha dejado este segundo y último debate presidencial en caso de que no haya balotaje. ¿Cómo estás, Alexandra? Rodrigo Peruso te saluda. Hola Rodrigo, muy bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, bueno, ¿qué sensaciones te dejó? O al menos lo que se pudo ver a simple vista fue un cambio de actitud de Patricia Bullrich, ¿no? Que había sido la más desdibujada en el debate pasado. En este intentó copar el centro de la escena. Después hay que ver si ese centro de la escena la benefició o igualmente le costó sobresalir en ese aspecto, pero fue como la primera sensación que me generó a mí, no sé qué te pareció. Sí, coincido plenamente. Lo que hemos visto ha sido una Patricia Bullrich que de alguna manera necesitaba como mejorarnos su notoriedad y poder destacarse y ponerse en la escena política, sin lugar a duda. Lo hemos observado en este nuevo debate, ha tenido un rol bastante confrontativo, lo cual está bueno y creo que ha encontrado también su línea comunicacional, ¿no? Se la vio mucho más cómoda, mucho más genuina, confrontando que siendo propositiva y eso creo que ha quedado en evidencia, se la ha visto mucho más sólida y fue directamente a plantear las diferencias y a chicanear y a confrontar y atacar, y además como fue pegando a los dos lados, pegó tanto a Milei y a Massa, principalmente a Massa, pero supo como repartir también la atención y creo que supo ponerse en escena, algo que por ahí se le había como destacado que no había sucedido en el debate anterior, y creo que de por sí hemos visto a todos mucho más confrontativos, mucho más activos, reaccionando con mensajes armados que sabían que podían llegar a desestabilizar a sus adversarios. Creo que ha sido un debate más interesante, creo que también estaban más cómodos en el sentido que ya habían tenido como su primer debate, su primer ejercicio, entonces ahora era como reforzar y mejorar. También creo que cuando analizamos cómo vimos este segundo debate, creo que Sergio Massa no salió indemne como en el primero, que decían como, bueno, lo Ujú. que se destacaba era que Sergio Massa había tenido tantas cosas en contra y la adversidad con respecto a la situación actual económica, la situación del país, y el formar parte del gobierno anterior, incluso esto que utilizan mucho de en vez de decirle, no siempre le dicen Sergio Massa, muchas veces le dicen ministro Massa, ministro de Economía, Ujú. para poder focalizar en que tiene una responsabilidad, ¿no?, en la cuestión económica, y creo que él supo salir bien y lo mismo y o sea, salió bien no también como el primero, sí se mostró como algunos en algunas situaciones sí se vio como interpelado, y lo mismo sucedió con Milei, que creo que Milei me viene pareciendo como que puede haber tenido como el peor desempeño en el sentido que seguimos viendo un Milei muy estructurado, muy moderado, que sale de su zona de confort, Ujú. y que no es él, ¿no? Y yo a veces sí me pregunto como qué tanto lo beneficia o lo perjudica por segunda vez mostrarse en un rol que en el cual no está cómodo y En en el el cual cual no lo forma parte conocen de sus la casta, votantes. ¿no? Como que se pliega a lo tradicional de la política, ¿no? A mantenerse. Yo creo que en el primer debate le resultó bien porque era, bueno, no mostrarse como un loquito, como diciendo, Exactamente. aquel que tiene dudas porque va a votar un loquito, bueno, miren que cuando quiero soy tranquilo, calmado y puedo comportarme perfectamente dentro de esta sociedad. Ya cuando lo ves por segunda vez te hace más ruido porque vos decís, pero entonces sos parte de lo mismo o no. Totalmente, totalmente, además entendiendo que Milei tiene un votante que lo eligió a él, no eligió ni su estructura ni su partido, porque la verdad es que es bastante reducido, entonces también llega un punto de decir, bueno, a quién no le estás hablando a ellos, sin lugar a duda, y también, a ver, en los debates se busca también ver, ¿no?, como la capacidad Ujú. de diálogo que hay, de consenso, y sin embargo él sigue sin mostrar consenso, solamente se muestra moderado, pero Ujú. no es que cambie sus ideas, no es que, bueno, en algunas cuestiones sí ha sido más flexible, y creo que sí un error que cometió en medio del debate fue cuando cuando Patricia Bullrich le plantea de que había sumado a su equipo gente, no me acuerdo de la palabra específica que utilizó, pero dando a entender como que habían robado, que eran corruptos,
y lo que él hace es decir, vos también sumás gente de la peor calaña. Sí, Entonces, como como haciéndose que cargo de, bueno, nosotros lo metemos a Barrio Nuevo, pero vos también tenés lo tuyo. Sí, exactamente, sí. cuando ahí lo correcto hubiera sido tratar de llevar esa acusación por otro lado, ahí estuvo muy hábil, sin lugar a duda, Patricia. Y también Ujú. otro momento es entender, en el primer debate ellos entendían que la disputa era entre ellos, incluso Milei buscó todo el tiempo polarizar solamente con Sergio Massa y Sergio Massa con él, demostrar, bueno, Ujú. estos son los dos modelos de país que podemos llegar a Sí. tener. En donde todo el tiempo Schiaretti y Miriam Bregman como que buscan destacarse y introducirse en la conversación, pero es muy difícil que las réplicas, que son limitadas, sean utilizadas de Massa, Milei o Patricia hacia Schiaretti y Miriam Bregman. Sin embargo, en este debate sí que lo consiguieron. En un momento consiguió Miriam Bregman que Milei pida un derecho a réplica Ujú. con ella, Sí. y Schiaretti que Massa lo pida con él. Entonces, de alguna manera, creo que han equilibrado un poco más y es así, terminan beneficiando mucho más a Schiaretti y a Miriam Bregman que a Massa o Milei. Bien, después veremos, ¿no? Todo este debate, cuánto se traduce a votos, ¿no? Uno cree que muy poco, pero al menos sirve para esto, ¿no? Para aquellos que están en duda Claro. de a quién votar, pueden llegar a terminar de definirse en base a lo que vieron y a lo que escucharon en estos dos debates. Sí, sirve un montón. Además, a ver, los estudios académicos que existen con respecto a cuál es la repercusión que pueden llegar a tener los debates presidenciales, lo que marcan es que cambian muy poco el amperímetro de la intención de voto, Ujú. solo unos pocos puntos, pero lo que sí terminan siendo es, pensamos que este debate fue la instancia de mayor visibilización que podía llegar a tener o sea, la última instancia de mayor visibilización que tienen los candidatos. Sí. Y con respecto a cómo puede llegar a beneficiar o no a cada uno de los candidatos, lo cierto es que quienes ya tienen decididos sus votos o a quién elegir, de alguna manera los debates le permiten tener o abstraer no como argumentaciones o ideas sobre qué es lo que defienden y cómo poder defender su voto, y también les da como un poco de conocimiento extra sobre lo que plantean los otros candidatos, pero no quiere decir eso Ujú. que cambien el voto. Y a quienes sí llegan a poder modificar es aquel indeciso o aquella persona que no fue a votar aún, y que esto le puede llegar a permitir decidir con quién se siente más cercano, más identificado, y entendiendo que en un escenario como el que estamos, que es de tercio, en donde hay pocas diferencias entre Ujú. uno y el otro, ir sumando en todas estas instancias un punto y medio, después otro punto más, y sin lugar a duda hace la diferencia. Sí, eso está claro. Veremos si hay un nuevo debate. Queda claro al menos a mí se me viene a la Sí, memoria el debate que tuvieron Macri y Scioli en aquel balotaje y fue mucho así. más entretenido e incluso como hasta una herramienta después para ver las promesas de campañas incumplidas del propio Macri, ¿no? En ese debate, Scioli le tira, Sí. vas a sacar el fútbol para todos, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y Macri cómo lo negaba, cómo después lo termina haciendo. Es una herramienta también interesante para eso, ¿no? Por eso también muchos de los consejos que reciben los candidatos es no, ojo con tantas propuestas puntuales. Creo que el más arriesgado fue Massa, Sí, proponiendo cosas, totalmente. porque después el archivo te puede condenar. En este caso creo que del parte del resto de los candidatos fueron muy poquitas las propuestas puntuales que esbozaron. Massa incluso dijo hasta vamos a crear un FBI nacional, ¿no? Como que fue más arriesgado en ese aspecto. Sí, totalmente. Yo creo lo mismo, digamos, obviamente lo que llegan a decir termina teniendo repercusión después en el momento en el que termine siendo el ganador, tener que dar cuenta Ujú. sobre todas esas promesas y propuestas que hayan hecho en el debate. Pero bueno, creo que no sería el primer archivo que tenga ninguno Sí, de claro, esos que no. de alguna De manera no se archivos, termine cumpliendo. sí, Y hoy las expectativas o la meta de cada uno de ellos es poder ganar la es elección o ganar, por lo sí, menos ahora. ingresar al balotaje. Sí, tiremos de todo, pero ganemos el Exacto. próximo domingo. Bueno, veremos entonces en definitiva cómo se terminan resolviendo las elecciones. Vos en este aspecto, ¿qué ves? ¿Sentís que es muy difícil que, sobre todo Milei, ¿no? Es el que se habla que está arriba en las encuestas, pueda ganar en primera vuelta?
Sí, yo la verdad que no veo un escenario en donde se define en primera vuelta, sí por el contrario que entremos en un balotaje, y creo que hoy la disputa es si en ese balotaje entra Massa o Patricia Bullrich, y en estos Ujú, últimos días lo que vamos a ver es justamente eso, ¿no? Las últimas medidas y las últimas estrategias aplicadas, tácticas en realidad, porque la estrategia ya está definida, ujú, para poder acercarse y ser uno de ellos dos quienes se incorpore. ujú. ¿Y por cómo lo viste esa noche, sentís que las encuestas que manejamos todos son las que manejan los candidatos, sobre todo por esta actitud de Bullrich? A ver, creo que sin lugar a duda va a mejorar y debe haber dejado muy satisfecha, debe Ujú, haber dejado muy satisfecho a sus votantes, pero bueno, hay que ver. ujú. Bueno, muchas gracias, Alexandra, te No, por agradecemos por tu favor, tiempo. gracias a vos. Hasta luego. Alexandra Morales, politóloga, analizando lo que dejó este segundo debate presidencial de cara a lo que van a ser las próximas elecciones dentro de 13 días. Vamos a estar definiendo el destino del país. Veremos en definitiva quién se impone y si ya alguno puede hacerlo en primera vuelta o tendremos que volver a ir a votar en un eventual balotaje. 46 minutos ya pasan de las 10.